Hola a todos, mi nombre es Ricardo Concha, uno de los organizadores de Lobopolis. Lo que tenemos ahora es la charla de Julio Marambio, que es director ejecutivo en Octeto Studio, para su charla de CyberOps Post-Hacking. Quiero agradecer también a Fomento Los Ríos, con el apoyo de ProChile, de la Municipalidad de Valdivia y ¿de qué más? Fomento Los Ríos, perdón. Eh, por apoyar esta actividad y también por los resultados tan buenos que hemos tenido aquí, gracias al apoyo de todos ustedes que están participando. Así que, bueno, sin más preámbulo, dejo con ustedes a Julio para que comience su presentación. Gracias, Ricardo. Bueno, hola a todos, muy buenas tardes. Aparte de agradecer a la organización, agradezco la presencia de todos. Espero que les interese esta charla. Se llama CyberOps Post-Hacking, que básicamente es un micro post-mortem de lo que fue el desarrollo de CyberOps. Esta es la primera vez que compartimos esta información. Bueno, algunas notas. La presentación representa una vista más o menos general de lo que es este proceso de post-mortem. Hay algunos aspectos que seguro no vamos a alcanzar a tratar por tiempo, pero tiene el objetivo de dar una vista general de nuestro aprendizaje, las lecciones que aprendimos y cómo queremos aplicar esos aprendizajes a futuro. Y ojalá les sirva a todos. Bueno, eso principalmente. Para los que no me conocen, bueno, mi nombre es Julio César Marambio, soy director ejecutivo y director creativo en Octeto Studios desde el 2012 a la fecha. También participé en la directiva de VG Chile, donde nuestra empresa sigue siendo miembro desde el año 2014, entiendo, pero entre el periodo 2016 y 2018 me tocó ser presidente de la asociación, tal como Guillermo en la charla anterior, que a propósito estuvo súper interesante. Y anterior a eso me desempeñé en roles principalmente comerciales, como Key Account Manager, estuve en el área de ventas y logística en empresas de otros rubros por 10 años. Bueno, el resto un poco el bla bla académico. Básicamente mi formación tiene que ver con negocios, con desarrollo comercial, pero también con un área creativa. Me gusta mucho el cine. De hecho, creo que es la razón por la cual me acerqué un poco más a videojuegos, como por la capacidad expresiva del videojuego. Y soy licenciado en lingüística aplicada, así que soy también traductor en inglés y japonés. Japonés se me ha olvidado mucho, lamentablemente. Un poco con respecto a Octeto Studios. Octeto Studios es una empresa de desarrollo de videojuegos. Hacemos juegos en distintas plataformas, browser, hemos hecho algo móvil. Y desde el 2017 aproximadamente, 2017-2018, partimos oficialmente nuestra línea de desarrollo en PC y consolas. El primer juego de ellos fue CyberOps, del cual vamos a hablar el día de hoy. CyberOps, para los que no han oído de CyberOps, CyberOps a mí me gusta definirlo como un juego narrativo de simulación de apoyo y hackeo táctico, más que un juego de simulación, y más adelante vamos a ver por qué. Se desarrolla en un futuro cyberpunk donde todo está hiperconectado y se trata de prestar apoyo tecnológico remoto a una unidad especial de defensa. Es decir, nosotros somos como el Otacon a la Mei Ling del Solid Snake. Nosotros jugamos en ese rol inverso. Les voy a mostrar un tráiler para los que no lo ubican. Así que este es el tráiler de lanzamiento. Are they aware that our unit has just received its new operator? Yes, but they have no other option. We must succeed. The other floors are in total control of their package. Expect their resistance. Wait until the situation stabilizes. Now I don't like this operation. Geist is not designed for VIP protection. I agree. Seems like the ECP is forcing our hand.
operator. Access her cyber brain so we can check her short-term visual records. My orders are to protect the PM. If you want him, come get him. I fight for those who no longer have a voice. You will never win this war. Stop right there. Get away from that terminal. Hostiles just broke in through the windows. You better bail out, pilot. That suit will explode soon. This is the responsibility of the thing, Commander. I might die today, but others will come and fight you, just as before. I will finish what your father started, Ellen. And I will have my peace, one way or another. Operator, welcome to the Guys Division. Bueno, ahí está el tráiler de lanzamiento con la música de Matías Castro, vean su charla más rato, y la música también de María Bonobo, una banda chilena, así que por favor escúchenlos, que nos prestaron ahí sus tracks. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a hablar un poco de cómo fue la preproducción, si es que se puede llamar así. Lo comento un poco por lo extraordinario que encuentro que ha sido el proceso de desarrollo de CyberOps. Vamos a ver la producción y ahí nos vamos a centrar un poco más en lo que no resultó tan bien y en lo que sí resultó bien. Finalmente vamos a sacar algunas conclusiones que espero que, bueno, se aplican a nuestro equipo. No necesariamente se van a aplicar a todos los equipos, pero ojalá puedan rescatar algo y no cometer los errores que nosotros sí cometimos. Bueno, en cuanto a la preproducción y financiamiento, contarles que el concepto inicial de CyberOps se remonta hacia el año 2016. En ese momento, Octeto Studios era todavía una empresa bastante pequeña, todavía lo somos, pero éramos aún más pequeños. Teníamos un equipo aproximadamente de 5 personas. Teníamos un portafolio de proyectos que era muy distinto a lo que queríamos plantear con CyberOps. O sea, habíamos hecho muchos juegos casuales, muchos juegos web, habíamos trabajado con varias IP, pero era un juego muy distinto. Entonces no teníamos como un background, si bien todos teníamos como la intención y el objetivo de algún día hacer juegos como un poco más sustanciosos, como más sin desmerecer los otros, pero son para audiencias distintas, intereses distintos. Teníamos este impulso creativo, pero también teníamos muchas limitantes. En partida, lo principal, bueno, el equipo pequeño, que no teníamos mucha experiencia en juegos de PC, y obviamente el financiamiento. No teníamos financiamiento, vivíamos en el fondo en base a este modelo de Work for Hire, en que vivíamos proyecto tras proyecto y obviamente teníamos un colchón, pero tampoco era tan grande como para lanzarnos en un proyecto tan grande o tanto más grande que los proyectos que hacíamos normalmente, sobre todo sin tener un financiamiento amarrado. De todas formas, por lo mismo, el concepto inicial, yo lo empecé a macerar un poco en el 2016 con la idea de que fuese algo, bajo estas restricciones, más o menos factible, o sea, un juego que fuese económico de hacer y que se ajustara un poco a los recursos que teníamos en ese momento. Por lo mismo, el juego se planteó desde el principio, pensaba en cómo podíamos hacer un juego que se sintiera como una experiencia un poco más cinemática, si se quiere decir, pero de bajo costo, en baja resolución. ¿Cómo podíamos hacer para entregar esa experiencia de una manera económica? El arte minimalista y un poco la referencia un poco ahí de Ghost in the Shell, como con esta vista un poco como de los cibercerebros, en donde todo se veía como estas esquemáticas y mapas y como GPS, fue como la referencia inicial y al final sobre eso empecé a armar un poco la propuesta. La idea era explotar nuevamente las restricciones que teníamos para aumentar la inmersión. Dijimos, ya, ok, vamos a tener poca gráfica, entonces vamos a depender mucho del audio para dar esta sensación de realidad. Vamos a simular una realidad a través del audio, a través de las voces y no a través de gráficos ultra realistas. Al contrario, si nosotros intentábamos acercarnos a gráficos realistas, seguramente nos íbamos a topar con problemas de que, oye, pero es que no se agacha como tiene que ir, que el soldadito no. Queríamos
abstraer lo máximo. Bueno, y resaltar un poco lo que pensábamos que eran nuestras fortalezas en cuanto a diseño mecánicas y narrativa, sabiendo que iba a ser un producto súper nicho. Eso lo teníamos claro desde el principio, así que tampoco teníamos otro tipo de expectativas. El año 2017, en Gamescom, conocí a los que se convirtieron en nuestros publishers para este juego. En ese momento, Jutsu Games, que eran los desarrolladores de 911 Operator, que les había ido súper bien, era un juego que tomábamos más o menos de referencia, porque no habían juegos así, como lo que estábamos diseñando. Y esto era como lo más cercano. Entonces, conversando, ellos me comentan que están empezando a hacer publishing y de ahí sale la empresa de ellos, que es Games Operators. Y de hecho, nuestro juego fue uno de las primeras, digamos, camadas, digamos, de juegos que sacó ese publisher. Posterior a eso, a ese preacuerdo que tuvimos en Gamescom, que fue súper extraordinario, siempre lo digo, porque en ese momento nosotros no teníamos un prototipo, nada, teníamos básicamente una presentación, un video conceptual y eso, o sea, con eso firmamos un preacuerdo. Lo bueno es que la propuesta era interesante, entonces hacía sentido. De ahí partimos un proceso de revalidación comercial, testeando recepción de público, etcétera, y finalmente la cosa hacía sentido, así que en 2018 partimos formalmente el desarrollo. Bueno, el juego inicialmente, para mí, se llamaba Phantom Ops. Después, conversando con el publisher, pasamos a Tactical Operator en un momento. Seguramente algunos lo vieron en más de una feria ahí como Tactical Operator. Nunca me gustó el nombre. Finalmente nos decantamos por CyberOps, por bueno, razones un poco ahí de marketing, que también vamos a tocar un poco más adelante. Bueno, y llega Flash Forward desde ese 2017 hasta el 2020. Llegamos al momento en que estamos cerca del lanzamiento, en mayo del 2020. Habían próximos lanzamientos pequeños, cosa poca, Death Stranding, Cyberpunk 2077, antes de que se atrasara, etc. Y ahí chiquitito estaba CyberOps. Así que llegó el 21 de mayo, fecha de lanzamiento, y hubo una gesta heroica ahí de todo el equipo. Nos lanzamos al abordaje con muchos problemas a cuestas, con muchas dificultades, y a sobrevivir. Bueno, ahí está, CyberOps ya disponible. Vamos a partir entonces por lo que no salió bien, para ir entrando ya como más en materia. Bueno, lo primero, dentro del desarrollo nosotros partimos, bueno, uno de los primeros requisitos que se nos pidió fue desarrollar como un vertical slice donde pudiésemos mostrar la mayor cantidad de mecánicas posible y como que validase el gameplay. Eso provocó que nosotros generáramos una misión en donde la diseñamos para que fuese capaz de mostrar la mayor cantidad de mecánicas, dinámicas, combinaciones de mecánica entre sí. Y sobre eso iteramos muchísimo rato, muchísimo tiempo, por feedback del publisher que nos pedía de repente alguna mecánica extra. Como disclaimer, el juego inicialmente tenía un enfoque mecánico mucho más sencillo, mucho más liviano. Estaba mucho más centrado en narrativa. Y de hecho, y curiosamente, no tenía tanto de hacking. Entonces, este proceso un poco de tira y afloja nos terminó generando una misión que terminó súper densa, súper cargada, que estaba diseñada y que ya habíamos invertido mucho tiempo en ella. Y lo malo, un poco del problema de esto, es que narrativamente esto terminó siendo nuestra misión 1. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si bien la alivianamos, la aligeramos, tratamos de hacerlo lo más streamline posible, tuvimos el problema de que nos quedó sí o sí súper densa, a pesar de todo este testeo y como estas simplificaciones que tratamos de hacer.
Tratamos un poco de hacer un poco la Castlevania Symphony of the Night, que tú partes en el fondo como con todos los poderes y luego de eso, llevado cierto tiempo, te los quitan y después tienes que recuperarlo. Un poco, esa es un poco la idea de la misión 1 y al principio de la misión 2 te hackean de vuelta y te quitan gran parte de tus capacidades. Entonces, el problema de eso es que nos quedó una misión 1 súper densa, súper obtusa y difícil de masticar a primera vista. Diseño versus accesibilidad. Yo creo que este es un punto súper importante acá y que tiene que ver con otros, en particular también con el marketing y cómo se comunica el diseño de un juego, la visión que uno tiene de un juego. El diseño, por diseño, este era un juego, bueno, primero súper raro, segundo, tenía una intención expresiva de, si bien en este mundo está todo conectado, nosotros como operadores podemos comunicarnos con los agentes, pero no tenemos completo control sobre ellos. Tiene que sentirse como algún tipo de distancia entre tu rol como operador y el de los agentes como operativos, digamos, dentro de esta misión. Y eso generó que desde un principio la navegación fuese pensada en base a objetivos. Y no un point and click, simplemente como que anda aquí, anda aquí, anda aquí. Anda aquí. No queríamos que se sintiera que los agentes en el fondo eran como nuestros peones, sino que ellos tenían como cierta autonomía y que más o menos nosotros les recomendamos y los ayudamos en su camino. Pero finalmente esto yo creo que no se entendió. Yo creo que no se comunicó adecuadamente, quizás tanto a nivel como antes del lanzamiento como dentro del juego no se entiende muy bien y muchas veces se entiende como una torpeza en el movimiento de la navegación de los personajes. Nuevamente, nos pusimos medio artísticos y quizás eso nos jugó un poco en contra bajo la perspectiva de que no está mal hacer este tipo de cosas, creo yo. Pero si estamos pensando en un lanzamiento comercial, tenemos que reducir barreras lo más posible. Relacionado con lo anterior, el marketing y la localización. El marketing, yo creo que hubo quizás alguna desconexión en algún momento entre lo que el juego, entre lo que nosotros planteamos en términos de diseño y un poco la presión de hacer calzar ese juego dentro de un marco que era la idea que tenía el publisher de qué era el juego, que es, este es un juego de hackeo, y este es un juego serio de hackeo, y es una simulación de hackeo, porque más o menos ese es como el tipo de juegos que publican, como de simulación, que funcionan súper bien. Pero en nuestro caso teníamos otra visión. Nosotros queríamos básicamente tener una temporada de Ghost in the Shell jugable, pero desde el punto de vista de quién está detrás de la acción. Y eso nos generó, yo creo que en muchos casos, una desconexión también o cierto quiebre de expectativa una vez que el juego salió, porque mucha gente esperaba un simulador súper duro de hackeo. Eso por una parte. Y lo que es localización, bueno, también fue un aspecto que debido a mucha iteración a nivel mecánico, lamentablemente tuvimos que dejar muchos aspectos de localización hacia el final del desarrollo, lo cual nos cargó mucho el trabajo hacia el final del proceso. Eso también es un aprendizaje bien importante y en el fondo es poder considerar estos aspectos necesarios, armar un sistema de localización al principio del juego, más o menos pensando en que va a ser necesario. Nosotros nuestros textos de historia los teníamos todos organizados, pero por ejemplo en la interfase tuvimos que trabajar eso muy encima del lanzamiento. Así que inexperiencia, la verdad fue el noviciado. El playtesting que se hizo harto playtesting, pero lo que nos pasó es que muchos de los playtesters eran generalmente los mismos o un número no tan grande. Entonces, ¿qué pasaba? Que empezaban a acostumbrarse a los sistemas y terminaban siendo muy buenos. Y eso no nos permitió de pronto ver algunos aspectos relacionados con dificultad que en el lanzamiento nos dimos cuenta que claro, para nosotros pueden ser muy naturales, pero para el normal de la gente no. Bueno, una revisión del UI y el UX antes del lanzamiento, sin duda, hizo mucha falta, sobre todo en los menús, porque tuvimos que recortar algunos features que estaban considerados dentro del scope del juego. Y
debido a que estábamos tan enfocados en mejorar aspectos del gameplay, corregir bugs, etc., como el layout o la estructura, digamos, de navegación de los menús quedó como un residuo del diseño anterior. Y eso no facilitó un onboarding muy fluido al principio. Así que ojalá en algún momento lo podamos revisar para una nueva edición. Esto yo creo que también fue terrible. Hacia el último mes nos pidieron, bueno, no estaba muy claro si es que el juego se iba a lanzar en mayo o en junio, si es que iban a participar en el Steam Game Festival o no. Entonces, en un momento se habló de un demo. Ya, ok, el demo, pero el demo va a ser la beta, o el demo es para el Steam Game Festival. Y entre medio, dentro del último mes, entre estas discusiones, y falta un poco, quizás problemas de comunicación un poco con nuestro publisher, hubo gran confusión sobre qué cosas teníamos que hacer antes del lanzamiento. Esto se decantó finalmente en que no hubo demo para Steam Game Festival, pero sí tuvimos que sacar una versión del juego recortada como prólogo, pero todo esto dentro del último mes. Tuvimos que sacar el prólogo, tuvimos que sacar una beta, y esa beta, si tú la sacas dentro de un mes antes del lanzamiento, mínimo tienes que tenerla andando un par de semanas y mínimo tienes que tener un tiempo como para procesar esa información que obtuviste dentro de la demo. ¿Y qué es lo que nos pasó? Que en el proceso de la beta se descubrieron algunas cosas súper importantes que eran necesario implementar. Y eso me lleva un poco al siguiente punto, es que muchas de las implementaciones, no muchas, pero algunas bien importantes, se descubrieron como necesidades súper importantes durante la demo. Y estoy hablando de una semana antes del lanzamiento. Entonces nos pusimos a implementar cosas al final del desarrollo, lo cual todos sabíamos que era pésima idea, pero no tuvimos la flexibilidad de, por ejemplo, oye, ¿sabes que detectamos esto? Necesitamos mover un poco el desarrollo, o sea, el lanzamiento, para que esta cuestión, que es súper importante, vaya. Y finalmente lo que tuvimos que hacer fue, en caliente, meterlo y esperar que no se rompiera. Lo que sí salió bien, un poco para acelerar por los tiempos, creo que no me queda mucho tiempo. Bueno, soporte por lanzamiento. Yo creo que aquí una gran felicitación a todo el equipo, bueno, aparte de todo el desarrollo, durante el lanzamiento y las horas y los días siguientes al lanzamiento, todo el equipo estuvo trabajando prácticamente, no voy a decir 24 horas porque obviamente teníamos turnos, pero de alguna forma, como equipo, estuvimos atentos a los foros de Steam durante 24 horas seguidas, por mínimo 4 o 5 días post lanzamiento. Y como sabíamos que el juego iba a salir con algunos temas técnicos y con algunos problemas que habíamos detectado, respondimos muy rápido. Y la comunidad nos lo agradeció mucho. O sea, entendieron muchos que oye, sabes que ya, si entendemos que esta cuestión está mal, pero pucha, que bueno, que es refrescante tener desarrolladores que se preocupen, que respondan al tiro, que sean abiertos, que sean honestos en el fondo y que resuelvan las cosas rápido. Sacamos parches súper rápido para resolver los temas principales, priorizados. Así que un aplauso ahí para el equipo porque se sacó la mugre, la verdad. Lo otro bueno, el pitch y el concepto. Yo creo que hasta el día de hoy, si yo le digo a alguien de qué se trata el juego, es como, wow, la idea inicial, el pitch, esta idea un poco de jugar como en este punto de vista inverso a la acción que vemos normalmente en juegos de sigilo o de acción, es súper refrescante. Así que yo creo que el concepto es súper interesante y digno de seguir siendo explotado quizás en lo sucesivo, en otros juegos quizás. Lo otro, la atmósfera, la dirección de arte y el sonido. Nos han dicho mucho que el juego tiene una atmósfera y una imagen súper identitaria. El sonido también, y hay un poco también kudos a Matías Castro que nos ayudó con la música. Le entregó un poco esa atmósfera hasta cierto punto media retrofuturista que queríamos crear, y en ese sentido creo que ese es un aspecto que sí se logró en el desarrollo. Lo otro bueno que efectivamente fue un proyecto de bajo costo, tanto por el presupuesto inicial que
obtuvimos de parte de la negociación, digamos, con nuestro publisher para financiar el juego. Si bien el juego se extendió por harto tiempo, nosotros obviamente como Octeto tenemos otros proyectos y CyberOps era una parte, era otro proyecto más. Entonces, tiene pros y contras, en el fondo, el hacerlo así, el combinar eso. Obviamente te demoras mucho más, no puedes enfocar a todo el equipo en eso, pero te minimiza mucho el riesgo. Y en ese sentido, para nosotros, la verdad fue, creo, una buena decisión. Por lo mismo, un poco el diseño minimalista nos permitió también, bueno, si bien los assets mismos son súper sencillos, igual había algunas partes que no estaban tan bien optimizadas, más o menos, a la mitad del desarrollo. Y se hizo un trabajo también bien consensuado ahí, así que actualmente el juego puede correr en tarros bastante viejitos y no tan poderosos, así que eso también nos abre muchas puertas comerciales, eso es súper importante en el fondo. Mientras más bajo tu spec, más oportunidades comerciales tienes, porque computadores más viejitos, dueños de computadores más viejitos pueden jugar tu juego igual. Lo otro, la narrativa de los personajes. Yo creo que finalmente, creo que lo que quedó más interesante en términos de, si bien no es una trama, una gran trama, hay muchos clichés y cosas, muchas referencias. De alguna forma se logró crear un mundo, y eso es lo que queríamos hacer desde un principio. Queríamos crear un mundo, queríamos crear una historia, una cierta épica, y personajes con características súper marcadas. Y eso se nota también en el voice acting de los personajes, el carácter que tienen. Me hubiese gustado mucho más poder dedicarle más tiempo a los personajes secundarios, a Marcus, a Borko, etc. Y lo otro también que yo creo que se logra, y esto es algo también que no lo digo yo, o sea, me lo han comentado mucho, y es que hay momentos en el juego en que tú realmente te sientes como el mega operador, mega hacker, porque estás manejando un millón de cosas al mismo tiempo, y cuando tienes control, cuando ya te sientes cómodo con los shortcuts del teclado, con el uso de tu escáner, con las mecánicas de retención, realmente el juego te hace sentir más la música, muchas veces, por ejemplo, en las batallas con los jefes, en que estamos como bajo presión y finalmente nos salvamos y logramos sacar la situación, salvar la situación, es bien emocionante. Entonces, eso también es algo que rescatamos, que sí resultó bien dentro del proceso. Y por último, yo creo que lo otro que sí salió bien, y esto quizás escapa un poco al aspecto de específicamente dentro del desarrollo de CyberOps, pero es algo que a nosotros como estudio nos favoreció, y es que el desarrollar CyberOps nos permitió generar un desarrollo interno, un crecimiento, tanto en número de integrantes, porque el equipo básicamente se duplicó desde que empezamos el desarrollo hasta el día de hoy, sino que también nos permitió desarrollar mucho conocimiento técnico que en ese momento no teníamos. Nosotros igual nos lanzamos bien a lo valiente. Había muchas cosas que nosotros no sabíamos o que más o menos teníamos ideas, obviamente nociones, no íbamos a hacer, no íbamos a tirar con un RPG masivo online multiplayer, pero igual había cierto grado de incertidumbre en cosas. Entonces, claro, nos pegamos porrazos, pero desarrollamos un equipo que hoy en día es capaz de desarrollar proyectos con mucho más calidad, con mucho mayor control del ámbito de alcance de los videojuegos. Y básicamente nos permite también posicionarnos como desarrolladores de juegos para estas plataformas. También, de hecho, era uno de los objetivos de poder llevar a cabo el juego, de salir un poco de esta dinámica de solo World for Hire y solo en estas plataformas más pequeñas. Así que desde ese punto de vista, súper contento de haber lanzado el juego, de que no nos haya matado, de haber cerrado un proceso, de haber sacado aprendizaje y de seguir en carrera, en el fondo. Creo que es más de lo que muchos otros estudios pueden decir.
y entendiendo un poco la dificultad que eso tiene. Entonces, para ir cerrando un poco, conclusiones. Más allá de lo puntual, quizás cosas importantes que yo rescato, no ignorar la accesibilidad de las convenciones. Esto es algo que yo también siempre que hablo de diseño comento. Nosotros tenemos que tener clara también, cuando estamos haciendo un juego que se marca o podría marcarse dentro de cierto género, tenemos que tener claras cuáles son las convenciones que se acostumbran a usar en ese género. Y si queremos hacer algo disruptivo o medio loquillo o contra corriente, tenemos que hacerlo muy a conciencia y tenemos que hacerlo de una manera que se entienda, sin descuidar la accesibilidad. Hoy en día la accesibilidad, un poco por temas de controles, está muy en boga y no es una cuestión de moda, es una cuestión que llegó para quedarse y que los desarrolladores tenemos que ponernos al día con las necesidades y requerimientos que eso implica. O sea, en el fondo, nuestro juego, no porque yo soy malo manejando un mouse, no voy a poder jugar el juego, a menos que sea un juego exclusivamente de habilidad, en el fondo. Pero un poco lo que nos pasó con la navegación, si bien se hizo intencionado, quizás la intención no se entendió y se percibió como una mala implementación. Entonces, hay que tener ojo con eso. El alineamiento entre diseño y marketing también, eso es súper importante, ya sea que estén haciendo self-publishing. Bueno, si están haciendo self-publishing es mucho más sencillo, pero aún así, mantener ojo entre quien esté llevando la campaña de marketing de su juego. Es súper importante que se entienda claramente cuáles son los aspectos importantes y que hacen más atractivo a su juego, qué es lo especial, cuál es el core de su juego. Porque si tienen un marketing que está hablando de que, oye, esta es una simulación de tal cosa y está comunicando o usando una voz, un tono que es distinto a lo que es el espíritu de su juego, eso puede crear un mal alineamiento entre lo que es las expectativas y la realidad una vez que las personas compran el juego. Entonces, es súper importante mantener ese alineamiento. Lo otro, ¿es posible hacer un juego innovador y económico? Sí, sí, sin duda. O sea, hay muchos ejemplos. A nosotros, afortunadamente, como les decía, no nos costó mucho. O sea, sí, nos costó harto hacer el juego. Pero la verdad, no nos desangramos. Entonces, se puede. Hay que, un poco lo que decía Gerson en la mañana, o sea, cuando uno tiene más limitantes, es cuando uno más desata su creatividad. Así que es bueno tener esas limitantes, es bueno tener restricciones. Lo otro, la importancia del testeo temprano, por supuesto, esto es como cae de cajón, pero es bueno resaltarlo. Y para los que los que ya llevan un tiempo ya saben, pero de pronto uno al principio tiene un poco de miedo y siempre tiene como inseguridades de, oye, pero es que si lo muestro ahora no está tan como yo quiero. No importa, no importa. O sea, si tienen algo más o menos donde uno pueda interactuar, tírenlo a jugadores para que lo prueben y les den feedback súper temprano, porque es súper, súper importante para evitar problemas que más adelante puedes haber construido un castillo sobre una base que quizás no es tan amigable o no funciona tan bien como tú crees. Lo otro, bueno, el manejo del riesgo como estudio es clave. Nuevamente, esto lo planteo desde el punto de vista de nuestro estudio y de cómo CyberOps se enmarca dentro de nuestro estudio. Si queremos, al menos nosotros, armamos la empresa no para hacer CyberOps, nosotros armamos la empresa para tener un estudio de desarrollo que hiciera muchos juegos, que durara muchos años. Entonces, para nosotros al menos es muy importante manejar el riesgo y no, en el fondo, a menos que lo decidamos así conscientemente, no depender, que tu empresa no dependa del éxito de un solo producto. Y finalmente, bueno, el otro es un poco lo mismo. Para nosotros es súper importante sobrevivir, aprender y crecer. Sin duda este ha sido un largo proceso, lo pasamos mal, lo pasamos bien, hubo altos y bajos, seguimos apoyando el juego con updates, etc.
pero lo importante es que eso no nos mate, que eso que es un proceso difícil nos permita seguir creciendo y siempre uno empieza de alguna parte, siempre hay un primer comienzo, siempre hay un primer paso. Así que los aliento un poco a equivocarse, pero tratar de hacer todo lo posible porque esas equivocaciones no los maten. Es un poco el takeaway que quisiera enfatizar. Y eso, les agradezco mucho la atención. Nos pueden encontrar en Steam por CyberOps, bueno, y nuestras redes sociales en CyberOps Games. Eso, muchísimas gracias. Creo que estamos justos en la hora. Muchas gracias, Julio Marambio, de Octeto Studios, quien nos ha presentado su charla sobre CyberOps post-hacking. Muy interesante para los desarrolladores nuevos, sobre todo, contar tu experiencia, los pros y los contras, cómo se gestiona el riesgo, tan clave para el desarrollo. Así que agradecerte de parte de Ludópolis tu participación. Vamos a pasar a leer algunas preguntas que han llegado desde los asistentes que han estado presentes en tu charla. Mira, René pregunta, gracias por compartir tu experiencia. Es información muy útil para todos el poder conocer el post-mortem de los colegas acá en Chile. Es como una observación. Otra pregunta dice, ¿qué se debe tener en cuenta para que un juego pueda correr bien en una plataforma? Para que pueda correr bien en una plataforma. No sé si se refieren a la parte técnica, pero sin duda, si voy de lo general, por supuesto incluye la parte técnica. Me imagino que un poco la pregunta va a que, claro, hay que considerar los requisitos de hardware, por ejemplo. Un poco lo que comentaba, básicamente es testear. O sea, nosotros con CyberOps partimos desarrollando obviamente con nuestros propios equipos de desarrollo, pero una vez que ya teníamos algo un poco más cercano al juego terminado, hubo que probarlo en millones de computadores. Nos conseguimos computadores viejísimos y tratando un poco ahí de replicar la experiencia para que fuese lo más parecida o lo más pareja posible entre todos los dispositivos. Y lo otro, obviamente, siempre para cualquier plataforma tienes que considerar cuáles son el esquema de controles, la ergonomía. En el caso de CyberOps, nosotros lo hicimos pensando exclusivamente en PC, decidimos conscientemente enfocarnos en esa experiencia. Por tanto, el diseño del UI está todo pensado así. No sé si respondo a la pregunta porque era un poco confuso. Perfecto, esperamos que haya sido atendida la consulta de nuestro amigo que no está identificado. René pregunta, ¿cómo manejaron el proceso de QA en PC? ¿Fue muy complejo dada la variedad de componentes que existen? Sí, yo creo que fue desafiante. Y sí, yo creo que nunca se hace suficiente QA. Nosotros hicimos mucho QA funcional, en el fondo tratando de que el juego no se rompiera, igual se rompe, o se rompía, porque ahora ya está bastante estable. Pero creo que creo que igual nos hizo falta más tiempo de QA antes del final del juego, durante el desarrollo. Quizá un consejo es no acumular tanto problema técnico, tanto bug hacia el final, y tratar de irlo abordando de manera un poco más periódica. Y lo otro también abordar no solo el QA, sino que el playtesting, porque el playtesting en el fondo son dos approaches distintos. Uno testeas como cosas funcionales, como hay un plan de QA, y lo otro es cómo se está sintiendo el juego. Entonces quizá compartir un poco el tiempo que se le asigna también a QA, dedicarle harto tiempo al playtesting, que es súper importante. Perfecto. Mira, siguen llegando preguntas. Leo Muñoz dice, hola Julio, gracias por la charla. Quería saber cuál
según tú, es la mejor manera de llevar un equilibrio entre la visión de los creadores del juego y la visión del publisher, en caso de que fueran distintas? Gracias. Sí, yo creo que bajo nuestra experiencia, bueno, todos los casos y todas las relaciones de desarrollador y publisher son distintas, y depende mucho de... Hay publishers que te dicen, haz lo que es tu visión, es tu juego, y son súper respetuosos de tu espacio. Hay otros que les gusta meter la cuchara. Yo creo que algo que quizás pueda ayudar y que creo que vamos a aplicar de aquí en lo sucesivo es tratar de ser lo más transparente y de ser lo más claro posible en cuanto a la visión que uno tiene como juego, como diseñador y un poco de la experiencia final al principio del desarrollo. Yo creo que quizás también nosotros pecamos un poco de como pagando el noviciado y también un poco quizás por la malformación que teníamos de años de Work for Hire, en donde preguntamos mucho, y como, oye, pero ¿qué te parece esto? ¿Qué quizás te podría ir por acá? Si bien nosotros teníamos una idea del juego, de cómo se debería jugar o cómo debería ser al final, creo que quizás abrimos demasiado un poco esa puerta al principio, y ya después de que la abres es muy difícil cerrarla. Entonces, no digo que uno no vaya a recibir feedback, porque es súper importante, y todo feedback aporta, pero creo que es súper importante también definir, tal como decía Gerson en la mañana, pilares de diseño sobre los cuales nosotros cotejemos cualquier tipo de opinión o feedback y digamos, ok, según estos pilares, esto aporta a la experiencia o no, sirve, se acomoda al diseño o no. Yo creo que si podemos definir esos pilares al principio y de manera súper clara, yo creo que eso va a ayudar mucho a que exista este alineamiento. Y lo otro es también plantear como la participación o un poco la guía quizás de uno como desarrollador en cuanto a la estrategia de marketing. Yo creo que también eso es súper importante. Perfecto, muchas gracias por la respuesta, Julio. Han llegado más preguntas, así que las vamos a pasar a leer. ¿Cómo manejar de buena manera las presiones del deadline con el crunch y la salud del equipo? Sí, buena pregunta. Bueno, en general nosotros en Octitude nosotros tratamos de evitar al máximo el crunch. No nos gusta, a mí no me gusta, a nadie le gusta. A veces lo hemos tenido que hacer, obviamente. En este caso, por ejemplo, en el caso de CyberOps, sí nos pegamos unas maratones al final que fueron súper desgastantes. Yo creo que al final pasa por una cuestión de comunicación, o sea, de entender también que las cosas, cuando tú trabajas muchas horas seguido, tu productividad baja, tu capacidad de resolución de problemas también baja. Entonces, si quieres lograr ciertos objetivos, sin duda hay que priorizar, hay que tratar de dejar la menor cantidad de cosas pendientes por hacer, en el fondo minimizar, yo creo que básicamente a lo humanamente posible. Y eso es un tema más de producción. En producción hay que tomar decisiones difíciles. De pronto esas decisiones implican dejar algo importante afuera. Y yo creo que un poco lo que tratamos de hacer es llegar a un balance entre lo humanamente posible y lo que realmente el diseño y el producto requiere. En ese sentido, la comunicación con el equipo y plantearle, oye, sabes que tenemos este problema, necesitamos darle más duro, podéis trabajar un poco más hoy día, ¿cachai? O de repente el fin de semana. Y es siempre una pregunta, nunca ha sido una imposición en nuestro caso. Entonces, porque pasa por eso, o sea, en el fondo es respeto por las personas. O sea,
para mí eso es como la principal directriz en lo que es la dirección de la empresa. O sea, trabajamos con gente y queremos generar confianza y queremos mantener las buenas relaciones porque nos importa la gente. Somos compañeros. Entonces, básicamente, si alguien en algún momento me dice, no, es que no puedo, pucha, se entiende, ¿cachai? Es una confianza mutua. Yo entiendo cuando me dicen que sí y cuando me dicen que no. Y los chicos también. Así que yo creo que si hay una buena relación estrecha, ese tipo de cosas se pueden hacer. Pero siempre hay que evitarlo. Hay que evitar el cancha. Sí, siempre en equipo. Sí. Oye, quiero agradecer también la participación. Hay harto interés en tu charla. La verdad es que siguen llegando preguntas, así que vamos a pasar a leerlas. ¿Cumplieron económicamente con las expectativas de ingresos o ganancias que se tenían? No sé si puedo dar esa información. No sé si puedo dar esa información, porque esto está bajo acuerdo de confidencialidad. Pero quizás pondré una cara. Como... Un emoji. Perfecto. Otra pregunta dice, ¿cómo trabajaron la narrativa del juego? Ya, interesante. Sí, la narrativa del juego la trabajamos primero definiendo como arquetipos, cuáles eran los tipos de personajes que queríamos tener, o un poco pensando en, ok, este personaje queremos que dé como esta sensación, que funcione de tal forma dentro de este equipo que estamos creando en la unidad Geist, por ejemplo. Y una vez que teníamos eso, como esos roles, por así decirlo, nosotros trabajamos con, bueno, Carlos Bascuñán, que actualmente game designer también en Octeto. En ese momento todavía no estaba en Octeto, pero él nos ayudó desde el punto de vista del guión. Y me planteó algunas ideas de trama, más o menos las pimponeamos un poco a nivel macro y después las fuimos decantando. Y fue interesante porque en la medida que ya teníamos las misiones más o menos de manera general, hubo algunas mecánicas incluso que salieron un poco de la narrativa. Lo cual es raro, normalmente sucede lo contrario, como que uno tiene un set de mecánicas y con eso un poco puede, después acomoda un poco la narrativa. En este caso yo creo que pasó un poco las dos cosas. Hubo algunas, sin duda, mucha de la narrativa se acomodó a las mecánicas, pero también surgieron ideas súper interesantes a partir de ciertos momentos, ciertos episodios de la historia que en ese momento eran propuestas y que se convirtieron en parte integral de lo que eran las mecánicas. Por ejemplo, en el caso de los jefes, muchas de esas enfrentamientos con los jefes de las etapas, se hizo la bajada mecánica, pero a partir de una situación narrativa que era interesante. Bueno, el juego tiene una narrativa bastante lineal, así que el resto fue escribir el guión, conseguir el voice acting. No hay mucha complicación en cuanto a la estructura, pero quizás eso es algo interesante que se puede comentar, cómo convivieron la parte narrativa con el diseño de las mecánicas. Perfecto, súper. Vamos a pasar a leer las últimas 3 preguntas para que podamos conectar en la siguiente charla a las 3 de Rodrigo Fuentevilla, de Riot Games. Así que vamos con las últimas 3. Dice, ¿tienes algún estimado del total de inversión o budget que se dedicó al proyecto? Muchas gracias por compartir tu experiencia. Sí, o sea, sin duda, o sea, sí, tenemos que tenerlo. Bueno, nuevamente eso, el detalle de eso es algo que lamentablemente por contrato no puedo revelar. Sin embargo, solo puedo decir, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Pero es bastante económico con respecto a un juego de PC. No sé cómo plantearlo, pero solamente decir que nuestra desviación del presupuesto inicial
de desarrollo. Obviamente, nosotros recibimos financiamiento de nuestro publisher para el juego completo. Y eso obviamente es un monto fijo. Las desviaciones que teníamos nosotros eran cosas que nosotros podíamos absorber como estudio. Quizás lo que podría comentar con la pregunta es que esas desviaciones creo que las manejamos relativamente bien. No tuvimos que invertir mucho más. Si bien nos salimos obviamente de presupuesto porque nos demoramos en algunas cosas más, creo que dentro de todo pudimos mantener un equipo pequeño dedicado al proyecto, y eso yo creo que nos permitió no desviarnos demasiado. Pero te estoy hablando de un presupuesto bastante acotado. Perfecto. Esperamos que le haya dado un poco más de luz a nuestro amigo en su consulta. Penúltima pregunta. ¿Crees que con más tiempo y recursos el producto hubiese variado mucho, tanto mecánicas como features? Yo creo que hubiese variado probablemente en términos cualitativos. Quizás también en contenido. Nosotros teníamos, por ejemplo, la parte de management de los agentes iba a ser mucho más tipo XCOM, donde podía hacer mucho más y en el fondo importa mucho más esa configuración de los agentes, que al final quedó media coja en la versión final. Sin duda hubiese mejorado bastante la experiencia. El tener probablemente más presupuestos nos hubiese permitido, por ejemplo, haber conseguido, por ejemplo, gente que nos apoyara con una base técnica súper sólida al principio del proyecto. Yo creo que eso fue algo que nos pesó mucho en el proyecto a lo largo, o sea, digamos, hasta el final. Es que al principio nosotros no tuvimos una base técnica muy sólida. Tuvimos, por restricciones de presupuesto, no pudimos, por ejemplo, traer un lead de desarrollo que nos pudiese armar, por ejemplo, una estructura sólida para armar el juego. Entonces, mucho se empezó a construir como de manera un poco intuitiva, y eso fue una restricción de presupuesto, sin duda. Yo creo que hubiésemos tenido más fondos, hubiésemos podido contratar a alguien que nos hubiese ordenado el proyecto desde la base. Yo creo que eso nos hizo falta. Perfecto, muchas gracias. Pasamos a la última pregunta de René. Dice, ¿cómo pudieron determinar las características mínimas para correr el juego en un computador? Me refiero sobre todo al System Requirements. Bueno, como lo comentaba, tuvimos que testear, básicamente. No hay otra ciencia, al menos que nosotros sepamos. Hay que probar en tarros, básicamente, en computadores chatarrientos. Sin duda, por ejemplo, lo que indica actualmente la página de Steam, yo creo que está por sobre el mínimo real. O sea, el juego aguanta dispositivos mucho más bajos que eso. Pero básicamente probar, en el fondo conseguirse computadores que quizás tienen un sistema operativo más antiguo, no sé, pues están con Windows 7, no sé, están con menos memoria. Irse al pasado, en el fondo recuperar notebooks antiguos, básicamente así al menos lo abordamos nosotros. Si alguien sabe de otra forma, que nos avise. Muy buen tips. Reciclar. Bueno, Julio, te queremos dar las gracias a nombre de la organización de Ludópolis por tu charla, por tu interés también en poder responder todas las preguntas de nuestro asistente. Así que quisiéramos agradecer a ti y a ustedes también por su participación, y dejamos invitados a los demás participantes, asistentes a esta charla, a la próxima, que viene a las 3 de la tarde, Rodrigo Fuentevilla de Riot Games, profesionalización y panorama actual de los videojuegos desde la perspectiva de Riot Games. Así que muchas gracias, Julio, nuevamente por tu participación, y que tengas buena tarde también. Vale, muchísimas gracias a ti, José, y a toda la organización y a todos los asistentes. Ojalá les haya gustado. Perfecto, que estén muy bien. Chao, chao. Gracias. Chao.